Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros somos un grupo de estudios de ISIL y en esta oportunidad vamos a entrevistar al cineasta peruano Carlos Ormeño. Esta entrevista se está llevando a cabo por motivo académico del curso Ética Profesional y el grupo está conformado por Dayeri Alarcón, Fiorella Quispe, Luis Rodríguez, Cristian Pacheco y mi persona, Luigi Comunián. Antes de seguir con esta entrevista, Carlos, necesitamos que por favor nos expreses tu consentimiento de que estamos grabando esta entrevista. Sí, doy mi consentimiento. Genial, Carlos, muchísimas gracias. Ok, les comento un poco. Carlos es un cineasta peruano. eh, Ha estrenado a lo largo de su carrera 4 cortometrajes y el último en que es La distancia del tiempo ha sido el que ha tenido un mayor recorrido a nivel internacional, estrenándose en festivales de Europa como lo son Raindance en Londres, también Oberhausen en Alemania. Próximamente también se va a estrenar en Grecia y ya tuvo su estreno latinoamericano en Uruguay. Pero para seguir conociéndolo un poco más, cuéntanos, Carlos, cómo han sido sus proyectos, en qué proyectos te has involucrado y con cuántos profesionales has estado de la mano en una producción audiovisual. Listo. Bueno, muchísimas gracias primero a todos ustedes por este momento, por esta entrevista. En realidad ha sido un recorrido que yo a veces considero que es corto, pero al mismo tiempo es sumamente extenso. Y creo que la extensión se debe justamente por la cantidad de personas que vengo conociendo, gracias a los proyectos que vengo haciendo en diferentes etapas, tanto en el desarrollo de las mismas historias como hasta cuando llegamos a la etapa de distribución, que es conocer a gente en los festivales y enviar un montón de correos y dirigirte a personas que nunca has conocido. Y poco a poco uno va extendiendo, digamos, sus ramas a través de las historias y son las historias quienes realmente viajan Claro. a través de lo que uno quiere contar. ¿Quieren Ok, eso o quieren más Carlos, información? gracias. Si quieren, pues traer un poco más, pero Gracias es de que ya verdad me guío un montón. gracias por la oportunidad, de verdad. Es grato saber que te estás tomando un poco de tu tiempo bueno, para dar esta entrevista. En nombre de todos nosotros, de verdad, nuevamente muchas gracias. Mi nombre es Dayeri y bueno, queremos saber un poquito más de ti porque Luis nos ha estado comentando acerca de tu trayectoria, la verdad es muy interesante. Me gustaría saber me gustaría que pudieras responder una de estas preguntas que tengo. ¿Bajo qué parámetros éticos está sujeto el accionar de un profesional en el sector audiovisual? ¿Qué nos podría decir Carlos Ormeños ante esa pregunta? Mm, a ver, me parece que todo parte desde el momento en que una historia llega a uno y depende mucho de la ética del profesional, por qué camino va a ir cuando esa historia llega a ti. Por ejemplo, yo tengo un proyecto que voy a grabar este año que habla sobre la violencia hacia las mujeres y en concreto sobre el embarazo infantil en la familia, cuando ocurre un incesto. Y es un tema sumamente delicado que no es cercano a mí, sin embargo, hay ciertas partes de esa historia que resuenan con cosas que yo he vivido en el pasado, con cosas que yo he escuchado de amistades, de familiares. Entonces, cuando esa historia, digamos, llega a mí, me doy cuenta que delante de mí hay como un campo minado, que, que tienes que atravesarlo con mucho cuidado. Y ese campo minado es, digamos, entrar en estereotipos, hacer una historia que más bien esté contada desde el lado del perpetrador, o puede ser también por el otro lado una historia que revictimice a la persona que ha sido sometida a estas violaciones, que en este caso es una niña.
Entonces es un campo minado en el cual uno tiene que tener ese nivel de sumergirse en el tema, pero al mismo tiempo tomar distancia para darse cuenta si es que realmente lo estás haciendo bien. Y creo que volviendo a tu pregunta, que en realidad le he respondido con un ejemplo, es en cada paso que uno da. Es decir, siempre uno tiene que estar cuestionándose si es que lo que está haciendo está yendo por el camino eh, de la historia que estás contando. Porque en el cine, digamos, no existe lo bueno ni lo malo, existe la zona gris, existe esta zona que colinda entre un lado y el otro. Porque si tú te vas por el lado de lo malo, digamos, entre comillas, entraríamos a preguntarnos, ok, pero ¿qué es malo? Y también si entramos a la pregunta de qué es bueno, entraríamos a la pregunta, ok, pero ¿qué es bueno? Eh, y ahí uno puede, digamos, entrar en una discusión totalmente profunda. Entonces, lo que hace el cine a través de la comunicación, digamos, o a través de un lenguaje comunicativo mediante herramientas audiovisuales, es plantearse preguntas, preguntas que justamente eh, expandan todo el pensamiento de una comunidad o de una sociedad. Y el lado ético desde la profesión, a mi punto de vista, es plantear las preguntas. No decir, ok, esto es así, porque yo pienso que es así, ¿no? Y porque es correcto, ¿no? No, porque quizás no lo es. Quizás si le preguntas a la persona que sucede mucho con los académicos, ¿no? Con los académicos que estudian un tema y se empapan, se empapan, se empapan, pero al final dices, claro, pero tú lo has vivido, ¿no? Has llegado a acercarte a esa persona a preguntarle, y lo mismo ocurre con el cine y con el lenguaje audiovisual. A veces uno cree que porque lo investigas, sabes, pero realmente tienes que estar en contacto con la persona. Y si no tienes el contacto con la persona, por ejemplo, si es un hecho que sucedió en el pasado y que no puedes tener acceso, digamos, ¿no? a las personas involucradas, es plantear preguntas, ¿no? Y creo que ahí reside los parámetros en los cuales se maneja la comunicación audiovisual, a mi parecer. Ah, ok. Ok, un poco tedioso, ¿verdad? Es como, o sea, Porque tienes como una disyuntiva, creo, me parece, en el momento de tu trayectoria puedes pasar como una disyuntiva, ¿verdad? O un conflicto, como un conflicto moral, ¿no? No te puedes tanto, eh, como se dice, relacionarte, ¿no? Tienes que tomar cierta distancia, sí, no, involucrarte. sí, no. Es decir, tienes que, a mí me parece muy interesante este verbo, depositarte. O sea, tienes que entrar a la disposición de la historia y tienes que entrar. Pero, con la misma intensidad con la que ingresas, tienes que salir. Y en ese vaivén tienes que encontrar un equilibrio. Porque también si tomas mucha distancia, puedes alejarte del tema y encuadrar un personaje, encuadrar un tema bajo unos parámetros y bajo eso se están rigiendo. Tienes que tener esta dinámica de ir y venir, ¿no? Y ese ir y venir no solamente es en la historia que estás contando, es también en los sonidos que colocas, en dónde colocas la cámara, en dónde quieres que tu cortometraje se muestre. Es decir, todas esas micro decisiones, todas tienen que estar alineadas con lo que estás contando, eh, porque si no, no quiero utilizar la palabra traicionar, pero no estarías yendo, pero estarías yendo en contra de lo que tú en un inicio pensaste que estabas yendo a un favor. Estabas yendo a favor, mejor dicho. Entonces ahí ocurre este acto, digamos, contradictorio, ¿no? Y uno tiene que siempre reflexionar, ¿no? Tienes que, como yo siempre digo, poner las barbas en remojo, no tomar decisiones apresuradas. Correcto. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis. Me presento nuevamente, ya te había mencionado el nombre. Justo como estabas comentándolo con respecto a lo que comentabas de dilemas, te pones a veces en dilemas, ¿no? Ujú. Y esta sería, a lo largo de tu desenvolvimiento laboral,
¿ha habido algún dilema moral que tú consideres que haya arruinado tu imagen o tu trayectoria laboral? A ver, esa sí tengo que pensarlo un poquitito. Un dilema moral que haya... Claro, exacto. Un tema donde que justo lo hayas pensado en decir, digamos, ¿no? Un trabajo que se te ponga y diga, es bueno, es malo, no, pero al momento de escoger un no, tomaste una mala decisión. Sí. eh, em, a ver, ¿cómo expreso esto en palabras? Em, por ejemplo, cuando uno está haciendo una película, sea en formato corto o en formato largo, a veces uno hace la película sin siquiera pensar lo que estás haciendo. Es solamente que te lleva un sentimiento, te lleva un personaje, te lleva un lugar, te lleva una sensación, un pequeño conflicto. Y no estás pensando en temas gordos como por ejemplo el racismo, la discriminación, no, solamente te estás llevando por la historia. Sin embargo, cuando uno llega a etapas, digamos, posteriores de la realización, ya sea la edición, ya sea la distribución, empiezas a involucrarte con personas que tienen este ojo marquetero sobre el cine. Entonces ven tu película ya no con los ojos de un creador, sino con los ojos de alguien que va a comprar, de alguien que va a ver, de alguien que va a distribuir. Y ahí, por ejemplo, yo tenía este personaje, que es un personaje que deambula por la ciudad, no tenía ni una sinopsis, no tenía nada. Y poco a poco, por recomendaciones, fui creando una sinopsis que nunca existió. O sea, nunca en un inicio existió. Y esta sinopsis fue mutando mes tras mes, tras mes, tras mes, hasta que me di cuenta de todas las dimensiones sociales que tenía el personaje que yo en ese entonces había grabado, ¿no? No me di cuenta, por ejemplo, que era un personaje andrógino. Y sí lo es, o sea, después de meses, perdón, años, porque lo grabé en el 2018, veo el corto y digo, sí, es un personaje andrógino. Sí, porque sucede esta escena. Después lo observo bien y digo, oye, este chico tiene raíces indígenas. O sea, no, o sea, cuando ya lo veo bien, y le he visto 2 años editándolo, pero lo veía como parte de historia, no lo veía como personaje, como, digamos, como un ente que formaba parte de una sociedad externa al cortometraje. Y después de reunir todos esos elementos, entré en un dilema. Y el dilema es, ¿debería utilizar todos estos adjetivos, todos estos calificativos del personaje para que el corto tenga otra visibilidad? Porque es decir, abro comillas, un joven encuentra los vacíos de su abandono en una ciudad corroída por la indiferencia. Otro ejemplo, un joven andrógino encuentra los vacíos de su abandono en una ciudad corroída por la indiferencia. Tercer ejemplo, un joven andrógino con raíces indígenas encuentra los vacíos de su abandono en una ciudad corroída por la indiferencia. Entonces, cada una de las capas, ¿no? Joven, un joven puede ser tú, yo, quien sea, andrógino y es más específico, y con raíces indígenas es más específico aún. Entonces, entré en ese dilema, si incluirlo o no incluirlo en la sinopsis, porque quizás pensé, ¿no? Quizás van a pensar que me estoy apropiando de esta identidad, quizás están pensando que estoy marketeando, pero después de un tiempo dije, no, Carlos, o sea, está en tu historia, hay escenas que lo remarcan, y decidí colocarlo, ¿no? Pero sí entré en un dilema, digamos, silencioso, yo con mi almohada de pensar si debería incluirlo o no incluirlo. Y hasta el momento, digamos, no he recibido a alguien que me haya dicho, oye, ¿por qué te estás diciendo esto? Porque creo que la historia tiene una profundidad sumamente fuerte que realmente te lleva a otro espacio, ¿no? O sea, básicamente lo que pensabas, el dilema que me dices es, te preocupaba mucho el qué iban a pensar o qué iban a decir con respecto a lo que ibas a incluir, lo que me dices, ¿no? Porque no lo llegaste Claro, en... claro, y aparte porque en el cine existe este término que se llama la pornomiseria,
y la pornomiseria es un tipo de cine que se encargaba de registrar, digamos, la pobreza, la miseria, y la vendían. O sea, vendían esas ideas de Latinoamérica pobre, Latinoamérica en miseria, y eso era atractivo, como si fuera un zoológico, ¿no? Eso era atractivo para un mercado europeo, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Entonces yo tengo siempre esa cuestión en la cabeza, ¿no? No caer en la pornomiseria, no caer, o sea, no apropiarme de algo y grabar algo que después pueda tener otra lectura académica, dicho sea de paso, ¿no? Pero sí tenía, o sea, incluso hasta el día de hoy, porque el corto sigue distribuyéndose. Entonces, no sé si mañana más tarde alguien me diga, oye, ¿por qué has escrito esto? ¿No? ¿Qué pasó por tu cabeza? Pero creo que ahora ya después de, digamos, haber pasado varios momentos de estrés con el corto, creo que es algo que también los comunicadores tienen que también arriesgarse, ¿no? Porque no puedes constantemente estar limitado por el que podrán pensar los demás, porque es infinito y es una caja de Pandora lo que las personas puedan pensar y en el humor en el que puedan estar para criticarte. Entonces, pero sí es una cuestión en la que uno piensa. Es imposible decir que no. Claro, siempre las críticas van a estar abiertas, pero la verdad muy buena respuesta y muy buenos ejemplos que me brindaste. Te agradezco, muchas gracias. Le damos el pase a mi compañero. Hola Carlos, ¿qué tal? Soy Fiorella. He estado escuchándote, realmente es muy interesante para mí conocer un poco más del rubro audiovisual. Bueno, quiero que me digas, en base a lo que me has estado contando, ¿cuán importante crees tú, en base a tu experiencia, el ser flexible y adaptable en tu profesión? Es el punto más importante. Es como la flexibilidad es, creo que una de las cualidades que siempre debes de tener para hacer, yo digo para hacer cine, pero más que para hacer cine, digamos, eh, ¿por qué les digo esto? Porque, a ver, voy a partir hablándoles de una persona peruana que vive en Latinoamérica, ¿ya? Este, y que nació en los noventas. Eh, no tenemos una cultura de lectura, no hemos tenido una muy buena educación, ya sea, digamos, sobre las artes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no crecí yendo a museos, ni con clases de piano de apreciación musical, o sea, yo nací viendo Magali TV, yo nací viendo, o sea, escuchando tales cosas, entonces yo tengo que venir desde un punto de vista diciendo que, o sea, que mi formación, digamos, académica y de apreciación del arte vino tarde. Entonces no puedo estar seguro al 100% de lo que escribo, no puedo estar al 100% seguro de lo que hago, porque van a haber momentos en los cuales me va a faltar información, ¿no? Y uno siempre habla, dice, acciona desde la ignorancia. Por ejemplo, yo, una vez, por ejemplo, cuando estaba en Francia, que era un grupo de 20 chicos de diferentes partes del mundo, lanzo un comentario que es un comentario feminista sobre la liberación de las mujeres, ¿no? El casamiento y tal. Y no me di cuenta que en la mesa había un amigo que venía de Irán y que estaba casado, tenía 22 años, y en Irán tienen la idea de que la mujer tiene que quedarse en la casa, que el hombre, entonces, y yo no me di cuenta en ese momento que pude haber, digamos, afectado su sensibilidad, afectado porque eso no indica que él piense que las mujeres deben estar en una casa y con la cocina, pero en ese momento dije, wow, o sea, uno realmente habla desde la ignorancia, ¿no? Por más que uno quiera decir cosas, digamos, ¿no? Positivas y tal, pero no sabes si está siendo muy, digamos, no voy a decir radical, pero muy certero en lo que dices y puedes dañar lo que otra persona, pueda estar pensando o se pueda sentir, digamos, señalado, ¿no? Porque específicamente hablé sobre los países que están, o sea, fui sumamente eh, específico, ¿no? Entonces, partiendo de que uno siempre habla, acciona desde la ignorancia, incluso cuando uno quiere obrar bien, y reconociendo también que nosotros los peruanos, digamos, esta generación de cineastas y tal, no hemos tenido acceso a la cultura
ni a la lectura, ni a la música, ni a otros tipos de arte, como por ejemplo la escultura. Eh, Uno tiene que saber de que no siempre va a tener la razón en todo. Entonces uno tiene que ser flexible. Eso es lo que tienes que aprender. Entonces uno no puede ir y decir, por ejemplo, tenemos que grabar esta escena desde aquí, ¿no? Y decir que se va a grabar desde aquí. No, pues, porque quizás viene un fotógrafo y te va a decir, ¿estás seguro que tienes que grabarlo desde ahí? Me parece que ese es el punto de vista de tu antagonista. ¿Qué pasa si pones la cámara de este otro lado y estás con tu personaje? Entonces uno tiene que tener esa flexibilidad de no ser certero, porque esas decisiones, también micro decisiones, parten desde un, digamos, background social, cultural y tal, que a veces carecemos. Entonces por eso la flexibilidad es lo más importante. Qué genial, de verdad, Carlos, lo que me comentas. De hecho, como lo mencionaste en un principio, para cualquier tipo de arte, lo ideal y lo importante es ser flexible y adaptable, ¿no? Y aparte que a ti te ayudará mucho, porque finalmente el resultado que tú obtienes en tus cortometrajes es porque respetas la perspectiva de las personas que están contigo. ¿No? Y eso te hace lo que eres ahora, hoy mismo. Entonces, muchas gracias, Carlos. Y bueno, ahora voy a dar pase a mi compañero Cristian para que te realice la última pregunta. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, un placer escuchar tu trayectoria intachable que has construido. Y bueno, en esta oportunidad quisiera hacerte una interrogante. Ujú. Carlos, ¿usted considera que un buen comunicador audiovisual debe ser polivalente? O sea, quiere decir que puede cumplir varias funciones aparte de su función principal. Eh, sí y no. Sí, en el sentido que uno tiene que estar, bueno, no tiene, uno debería estar abierto a poder realizar otras cosas, porque al uno estar abierto a realizar otras acciones, otras labores, uno puede comprender lo que el otro está haciendo. Eh, por ejemplo, producción es un campo sumamente difícil y a veces hay cosas que no funcionan bien, ¿no? O sea, que no están funcionando bien en el proceso. Y si uno no conoce, no sabe o no ha hecho o no tiene la sensibilidad para poder acercarse a esa rama, es muy probable de que señales, ¿no? O sea, que digas, no está bien hecho, porque no funciona esto, ¿no? Y irse directo hacia la queja, incluso hay personas que llegan hasta el insulto, ¿no? Entonces creo que la habilidad de poder hacer varias cosas, o por lo menos conocerlas de alguna u otra manera, nos puede ayudar a que tengamos una mejor visión en nuestro papel principal. Por ejemplo, el director no digo que tiene que ser sonidista, o no digo que tiene que estar metido en todas las áreas haciendo un montón de acciones, pero tiene que tener la apertura de acercarse a esas áreas. Y cuando me refiero a áreas, no digo un departamento, sino a esos labores, ¿no? Porque por medio de ese acercamiento puede existir la comprensión, puede existir, digamos, el entendimiento de lo que el otro está haciendo y de dónde vienen las sugerencias de la otra persona. Cuando un sonidista te hace un comentario de algo, eh, y tú no tienes la apertura, no tienes el conocimiento o no tienes el acercamiento, mejor dicho, sí, con el área, muy fácilmente puedes rechazar sus comentarios si te centras solamente en ser en tu papel, ¿no? Pero si realmente comprendes el accionar de la otra persona, vas a saber de dónde parte ese comentario. Y no necesariamente tienes que conocer cómo funciona la maquinita que graba el sonido, ni los tipos de micros, ni lo que significa ganancia de audio, ni nada por el estilo, sino que tienes que realmente tener la apertura de que sí, que tú también puedes ser un sonidista.
¿no? Que tú también puedes hacer producción. Que no te guste, sí, perfecto, no es tu, ¿no? De lo que te gusta hacer, no te apasiona eso, pero sí tienes que tener la apertura de que tú también lo podrías hacer, ¿no? Sin dejar de lado tu función principal, ¿no? Y de la misma manera el sonidista, por ejemplo, el sonidista a veces hay muchos que no comprenden la producción o no comprenden del todo lo que es la dirección, ¿no? Entonces también cuando ellos se comunican con el resto, tú al toque te das cuenta, a esa persona no tiene apertura para las otras áreas, ¿no? O por ejemplo, a veces arte quiere imponer su arte, ¿no? Y quiere que todo se vea bello, pero quizás no está entendiendo la forma de ver el mundo del fotógrafo o de la fotógrafa, ¿no? Entonces ahí ocurren estas acciones, ¿no? De centrarse solamente en un área. Entonces, lo importante es tener la apertura y creo que de esa manera se pueden llegar las producciones pueden llegar a buen puerto. Ok, ok, buenísimo, Carlos. Muchas gracias por esa respuesta. Y nada, a la vez también un gusto saber que compartimos la misma pasión por el arte audiovisual. Y nada, bueno, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias, Carlos. Hablo por todo el equipo cuando digo que esta entrevista ha sido muy enriquecedora para todos nosotros, ya que próximamente vamos a ser profesionales en nuestras respectivas áreas. Y a modo de una reflexión final, Carlos, quisiera que nos pudieses dar una especie de mensaje, una reflexión para nosotros que podamos ejercer de forma armónica en nuestras distintas profesiones, eventualmente. No se mientan. Yo creo que es eso, porque uno siempre tiene eh, como que uno se conoce a fin de cuentas y uno conoce sus límites, uno conoce sus miedos, uno conoce sus aspiraciones. Entonces, muchas veces podemos estar cegados por el éxito de los otros, por el fracaso de los otros. También a veces, muchas veces hay mucha gente que se motiva por el fracaso de los otros o que se abruma por el éxito de los otros. Y a veces se pueden perder en el camino muchas visiones. Y creo que esto que nadie te lo enseña. O sea, nadie te enseña cómo manejar el éxito y cómo manejar el fracaso. Nadie. Entonces, el único consejo que les puedo dar así, que yo lo estoy tratando de considerar toda la vida, es no mentirte a ti mismo. Y en el sentido de reconocer, ¿no? Ok, yo tengo esta producción que la hice con 100 soles, ok, pero esto puede aspirar a poder ser y a poder llegar a un montón de personas, ¿no? Y por el mismo, y por el contrario, tengo esta producción que me costó, digamos, 30.000 soles, pero no significa que sea buena solamente porque tiene 30.000 soles. Entonces, no te mientas, ¿no? O sea, no entres en estos discursos preestablecidos por la sociedad y por las comunidades cinéfilas, qué sé yo, o por ejemplo, ¿no? Que todo lo europeo es bueno. No, no es así. O sea, entonces en realidad tienes que mantenerte y cuestionarte y no mentir tus propios, eh, aún no encuentro la palabra porque quería decir parámetros, pero no es parámetros, tampoco es límites. Eh, Creo que es tu propia noción de lo que es ser el profesional que quieres ser. Entonces, no te mientas ni... Y creo que por último, ya para cerrar, que está siendo muy largo, siempre mira hacia adelante de lo que quieres ser y trabaja por eso, que sí se puede lograr. O sea, pero tienes que trabajar bastante. O sea, no hay un descanso, tienes que trabajar siempre. Y cuando tengan algún fracaso, no lo consideren como un fracaso, considérenlo como un aprendizaje, pero realmente considérenlo como un aprendizaje. O sea, no digan, oh, sí, es un aprendizaje perder. No,
sino piensen y digan, ok, ¿yo qué hice aquí? Ah, yo escribí la historia y ya tengo una versión de la historia. Ya, eso es un adelanto. Entonces, has ganado eso. No se gana porque, ah, ya sabes perder, no. Sería como romantizar el fracaso y eso no, porque eso es gaseoso, eso se va. Tienes que pensar en lo que has avanzado para llegar ahí. Por ejemplo, no sé, pues fuiste a reunión, pucha, eh, o mejor dicho, que me pasó cuando fui a la primera premiación que mi corto estuvo en competencia, acá en Perú. Fui todo emocionado y tal, y evidentemente no gané nada, este, pero, pero finalmente dije, Carlos, pero tú fuiste solo, no fuiste acompañado con nadie, fuiste solo, pasaste por la experiencia de estar sentado, esperar que den tu nombre, pero no lo dieron. Conociste a gente ahí mismo que después se volvió, digamos, tu amiga. Entonces ganas esas cosas, ¿no? Entonces, sin eclipsar el fracaso, porque sí, es un momento de tu vida que te va a marcar, siempre vas a recordar eso, pero lo otro, perdón, ese fracaso no puede eclipsar todo lo otro que has ganado. No, porque muchas veces uno trabaja por el, o sea, y es verdad, uno trabaja por el éxito muchas veces, ¿no? Por el reconocimiento. Y lo que el reconocimiento puede traerte a tu favor, que es aumentar tu CV, aumentar tu reputación, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero en el proceso de la obtención de ese certificado, estás ganando más cosas que el certificado mismo. Y muchas veces el certificado, pues, por eso dicen que es un papel en realidad, porque no significa nada, lo que significa es el proceso que has llevado a cabo para lograr eso. Por ejemplo, tenías que presentar algo a las 4 de la mañana, pero trabajaste duro, ¿no? Y tú sabes lo que has pasado para poder lograr eso, tú sabes el momento glorioso en que se te ocurrió una frase perfecta que cerró bien tu trabajo y que no lo habías logrado en 2 años, por ejemplo, cerrar un documento así. El papel puede ser que te sacaste 15 o 16, pero tú sabes que tú lograste ahí algo que no lograbas hace 2 años. Y eso nadie lo va a ver, solamente lo vas a ver tú. Entonces uno tiene que saber esos procesos propios y también ustedes tienen que felicitarse a ustedes mismos, decir, oye, qué bien, ¿no? O sea, ya estás creciendo. Y nadie se los va, o sea, no esperen que en una ceremonia les digan eso. Ustedes tienen que saberlo y tienen que reconocerlo. Y esas son las cosas que los van a hacer ustedes más fuertes y los van a hacer pararse enfrente de alguien y presentar un proyecto. Y ya, eso sería. Sí. Excelente. No, de verdad que está muy, muy buena estas recomendaciones que nos estás dando, estos consejos, porque es muy cierto, a veces podemos abrumarnos con un fracaso, pero tenemos que sacar y valorar todo nuestro esfuerzo. Nuestro Mm. esfuerzo nunca es en vano, y creo que tus palabras lo ejemplifican a la perfección. Y nada, muchísimas gracias por esta entrevista, y me gustaría saber cómo te has sentido, si ha sido también enriquecedora para ti tocar ciertos puntos durante todo este tiempo de la entrevista. Sí, sí, o sea, en realidad yo disfruto mucho conversar, por eso le decía si esto va a ser como una conversación, y siento que sí lo ha sido porque cada pregunta ha estado conectada con la otra, y también de la manera en que ustedes la han formulado, ¿no? No solamente el contenido, sino cómo ustedes lo han dicho, y también me parece interesante ver sus reacciones mientras voy hablando, y sí lo disfruto muchísimo porque, es decir, no es que yo haya acabado mi carrera, ¿no? O sea, no es que yo esté jubilado y pueda hablar de mi recorrido. Entonces, yo hasta el día de hoy sigo teniendo muchas cuestiones y sé que cuando tenga, si es que llego a ser viejo y mire todo lo que he hecho, también voy a cuestionarme a mí mismo, ¿no? Y espero no ser tan duro, pero va a suceder, ¿no? Entonces, tener estos pequeños momentos de diálogo sobre el accionar, digamos, audiovisual o cinematográfico es sumamente importante y en realidad deberían haber más espacios porque muchas personas hacen, pero no nos detenemos en pensar en qué es lo que está sucediendo con esas imágenes, ¿no? O sea, discutir de lo que se está proyectando. Y creo que necesitamos más espacios en los cuales podamos dialogar de esto porque no es algo que tampoco se verbalice mucho. Claro, sí, tienes mucha razón con eso también. Bueno, eso no solamente en el rubro audiovisual, sino en muchos otros, como por Ujú. ejemplo marketing, como por ejemplo puede ser también
incluso las carreras más clásicas, digamos, que podríamos llamarle derecho, administración, siempre se necesita un grupo para diálogo, porque este encuentro de experiencias entre profesionales y futuros profesionales siempre puedes tomar algo, siempre puedes enriquecerte de alguna manera por una opinión, por un punto de vista, por un nuevo conocimiento que adquieres en este encuentro, y es muy bonito y muy importante, la verdad. Listo. Entonces, Muchas gracias. gracias, Carlos, Muchas gracias, por Carlos. acompañarnos. Gracias, chicos, también por estar aquí presente, y daremos como terminada la entrevista. Chao. Listo. Gracias, Luis. Gracias, Gracias. Deyeri. Chao, Gracias, chao, Fiorella, muchas Cristian, gracias. Luigi. Chao, chao. Cuídense mucho.